Recibimos nuestro 19º postulante, el señor Manuel Ramón Herrera Carbucia. Buenas tardes, estimado doctor Manuel Ramón Herrera Carbucia. Hemos establecido un protocolo en el que se le conceden 5 minutos para que usted presente al Consejo sus credenciales académicas, su hoja de vida, así como cualquier otra información que usted considere pertinente para la evaluación que vamos a realizar. Concluida esta parte, los miembros del Consejo podrían hacerles preguntas por un espacio de tiempo que no debe superar los 15 minutos. Tiene usted la palabra y le deseamos la mejor de la suerte. Buenas tardes, señor presidente, e igualmente los demás miembros del Consejo. Soy graduado de la Universidad Católica Madre y Maestra en el 1981, es decir, tengo 42 años de ejercicio. Tengo un posgrado, 2 maestrías, el único juez con 2 doctorados, un doctorado en la Complutense de Madrid, en Derecho de Trabajo, un doctorado en la Universidad de Toledo sobre Constitucionalismo Social. Entré a la judicatura por oposición, siendo presidente de la Corte de Trabajo, después presidente de la Tercera Sala, después primer sustituto del presidente de la Suprema Corte de Justicia, que fue ratificado. He sido presidente de la Asociación Dominicana de Derecho de Trabajo, de la Asociación Centroamericana de Derecho de Trabajo, de la Asociación Iberoamericana de Derecho de Trabajo y secretario del Instituto de Derecho de Trabajo. Soy ahora mismo miembro del Comité Científico de la Revista del Tribunal Constitucional. He participado en 23 libros, he dado conferencias en 24 países, he dado conferencias en el país en 80 oportunidades. ¿Por qué quiero ser miembro del Tribunal Constitucional? 2 palabras, una de Martí y una de Duarte. Le preguntaron a Martí, ¿cuál es el lugar que debe ocupar un hombre en la sociedad? Y Martí le dijo, el lugar que sea útil. Creo que en este momento de mi vida y con esa carrera que he tenido, debo contribuir a que la economía de mercado social que existe en este país, a que el empresariado de este país, a que los trabajadores de este país tengan la tranquilidad necesaria con el fortalecimiento técnico que debe tener un Estado social, democrático y de derecho. Ferrajoli decía, la democracia no es solo económica, la democracia no es solo política, la democracia es social. ¿Cómo puede ayudar un miembro del Tribunal Constitucional al fortalecimiento de ese Estado social? Dándole seguridad y tranquilidad a través de sus decisiones a este país. Entiendo que puedo contribuir con eso y, como dijo Duarte, ¿cuál sería el mejor trabajo que un hombre puede tener? El trabajo a la patria. Quedo a su disposición. Muchas gracias, doctor, por su exposición. Le paso la palabra al presidente del Senado, senador Ricardo Los Santos. Muchas gracias, honorable presidente. Magistrado Herrera Carbucia, he visto en su ponencia que se ha referido firmemente al trabajo, al trabajador. Me gustaría saber para usted cuál es la importancia que tiene el derecho al trabajo en la Constitución Dominicana y en qué consiste el derecho al trabajo. El derecho al trabajo está en el artículo 62 de la Constitución Dominicana. El derecho al trabajo no solo hay que visionarlo como la oportunidad que tiene una persona de trabajar, sino la oportunidad que tiene esa persona de continuar en el contrato de trabajo en forma estable y permanente.
¿Cuál es la importancia que le da el constituyente del 2010 al derecho al trabajo? Lo visualiza en una forma general, no solo subordinada, sino habla de los trabajadores informales, habla del trabajador público, habla del trabajador privado. O sea, que el constituyente del 2010, como lo dijo la 131.13, le da del Tribunal Constitucional, habla del derecho al trabajo como un derecho protectorio y necesario en el Estado social, democrático y de derecho. Muchas gracias, magistrado. Le paso la palabra al consejero senador Bauta Rojas. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, magistrado. Placer. Magistrado, bueno, usted se ha referido al derecho al trabajo en el contexto de un Estado social, democrático, de derecho. Bien. Entonces yo me voy a aprovechar la oportunidad para referirme al derecho a la huelga, sobrepuesto sobre derechos fundamentales como es la educación y la salud. En nuestro país ese es un tema recurrente. La huelga que afecta la educación a nuestros niños y niñas, adolescentes y a todo el que accesa a la educación. Y el tema del acceso a la salud, también es recurrente la huelga en esta área fundamental, en este derecho fundamental. A mí me gustaría saber su opinión sobre este tema, respetando el derecho al trabajo y el derecho a la huelga, pero en base a estos dos derechos fundamentales. Sí, el Tribunal Constitucional y la Universidad P, el año pasado, me pidieron que diera una conferencia sobre los 10 años de jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia laboral. Usted se ha referido en varias oportunidades, pues he tenido el placer de ver algunas vistas, a la sentencia 6419 y, aunque no la ha mencionado, a la sentencia 56315. La primera se refiere a una huelga, derecho a huelga y el derecho de los médicos. Hay un balance y una ponderación donde el Tribunal Constitucional, y ahí yo estoy de acuerdo, dijo que procedía disminuir o que estaba por encima el derecho a la vida, el derecho a la atención. Usted como médico, y como mi madre fue médico, 62 años, sabe que está en ese balance de ponderación de derechos fundamentales, está la atención médica por encima del derecho a la huelga. Ahora, con respecto a la educación, que es la 563-15, que es quizás una de las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional, porque inclusive le responde a una pregunta que usted siempre le hace sobre el efecto del asunto de la vacuna. En ese caso de la 563-15, que era un caso de Barahona, de unos profesores que el tribunal ordenó el reintegro a sus labores por el asunto de la educación. Esa sentencia, que es necesaria, que se ha estudiado con detenimiento, habla sobre los servicios esenciales, habla sobre la atención y habla el 44.1, que responde a una pregunta en parte del Código de Trabajo, que responde a una pregunta en parte que usted siempre hace sobre los médicos y el asunto de la vacuna. Agradecido. Muy bien. Le pasamos la palabra al consejero diputado Víctor Fadul. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, magistrado Herrera Carbucia. Usted, como lo ha planteado, es un destacado doctrinario en derecho laboral.
¿Podría decirnos cuál es la influencia de la Constitución del 2010 en el derecho laboral y qué ha representado ello en cuanto al surgimiento de nuevos derechos fundamentales a favor de los trabajadores? La Constitución del 2010 abre lo que han llamado los españoles, y aquí yo he llamado una recomposición del derecho de trabajo. Si usted estudia la jurisprudencia de la tercera sala del 2012 en adelante, va a ver que se habla del derecho de la intimidad, el derecho de la dignidad, el derecho de la imagen, el derecho a la buena imagen, el derecho a un buen nombre, el derecho sobre cómo pueden fotografiar a una persona en un lugar público. Son los llamados derechos fundamentales inespecíficos de la Escuela de Salamanca que dirige en ese aspecto Palomeque. Se le da oportunidad no solo al trabajador con respecto a esos derechos fundamentales, sino también al empresario, pero con respecto al trabajador hay una corriente que no había antes de la Constitución del 2010. ¿Y esa podría ser una diferencia o podría enmarcarnos Es otras una diferencias? diferencia porque, y ahí viene otra respuesta, el constitucionalismo social, a partir de la Constitución de Querétaro del 19, del 17, 19 y la Constitución de Weimar y las constituciones que han surgido luego de la Segunda Guerra Mundial, se fundamentan sobre todo en el Estado social, democrático y de derecho. El Estado social, democrático y de derecho se fundamenta en la dignidad, se fundamenta en el trabajo y se fundamenta en los derechos fundamentales. Eso implica un nuevo giro en todo tipo de derechos y sobre todo en los derechos sociales. Muchas gracias, señor presidente. Sí, muchas gracias. Le damos la palabra a la consejera procuradora, doña Miriam. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo el Tribunal Constitucional ha desarrollado el concepto de especial trascendencia constitucional? Especial trascendencia constitucional se refiere a la importancia que tiene un tema en la Constitución y para el Tribunal Constitucional. Muchas gracias. Le damos la palabra al consejero diputado Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados. Buenas tardes, magistrado. Buenas tardes. Usted habló ahorita de algunos de los principios que tiene la Constitución, entre ellos mencionó el de la dignidad humana. ¿Usted puede hablarle un poquito del principio de la dignidad humana? Bueno, yo recibí un reconocimiento del Tribunal Constitucional, que no lo dije, de casi 20 que he recibido, por dar una conferencia sobre la dignidad humana. La dignidad humana usted puede tomarla desde una forma moral, puede tomarla desde una forma voluntarista, puede tomarla desde una forma determinista. Kant nos habla sobre las finalidades de la dignidad humana. Nino nos habla sobre el determinismo de la dignidad humana. Ahora, Reborio y la doctrina constitucional española toman la dignidad humana o como un valor, o como un principio, o como el fundamento de los derechos fundamentales. Quiérase usted tomarlo como cualquiera de las posiciones que usted pueda tomar en este juego de doctrina, se tiene en cuenta que la dignidad es el principio y el valor fundante de las constituciones a partir de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo a partir de la Ley Federal de Bonn, que es la Constitución conjuntamente con la Constitución francesa y la Constitución italiana, que determinan todo el giro y el nuevo giro del constitucionalismo
social latinoamericano. Vinculamos con los derechos fundamentales establecidos en la Constitución a partir del 2010. La dignidad es el fundamento y el valor de los derechos fundamentales. Es más, para una parte de la doctrina, todos los otros derechos fundamentales son manifestaciones de la dignidad. Por eso algunos hablan que es el fundamento y el valor y el principio de los derechos fundamentales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Manuel Ramón Herrera Carbucia. Buenas tardes. Muchas gracias. Felicidades por su exposición y Muchas gracias a le ustedes. deseamos el mejor de los éxitos. Muchas gracias. Bendiciones.